Hay un libro que tiene más de 3.000 años, y en ese libro hay una lista de alimentos. No es una lista cualquiera, es la lista de lo que comían las personas más longevas de la historia, personas que vivían 80, 90, incluso 100 años, sin hospitales, sin pastillas, sin médicos de guardia, solo con lo que sembraban con sus propias manos. Mi abuelo no sabía leer muy bien, pero conocía esa lista de memoria. La había aprendido de su padre, que la aprendió del suyo. Una cadena de conocimiento que viene de hace miles de años. Y hoy, los científicos están abriendo ese libro antiguo y están encontrando algo que los deja sin palabras, que todo lo que esos hombres y mujeres de campo sembraban funciona. La ciencia moderna lo está confirmando uno por uno. Estos son los 8 alimentos bíblicos que el abuelo sembraba en casa y que hoy la ciencia confirma que sanan. Quédate hasta el final, porque el número 6 es el que más va a sorprenderte. Antes de empezar, quiero que entiendas algo. No estoy hablando de religión, estoy hablando de historia, de sabiduría acumulada durante miles de años por personas que observaban la naturaleza cada día, que aprendían qué funcionaba y qué no, que pasaban ese conocimiento de generación en generación. La Biblia no es solo un libro espiritual, es también uno de los registros más antiguos que existen sobre alimentación, cultivo y medicina natural, y los científicos de hoy lo están usando como punto de partida para sus investigaciones. Eso es lo que hace esto tan especial. No es fe, es evidencia. Alimento número 1. El aceite de oliva. En la Biblia aparece más de 140 veces. 140. No es casualidad. El aceite de oliva era el alimento más sagrado del mundo antiguo. Se usaba para cocinar, para curar heridas, para consagrar reyes, para iluminar templos. Y mi abuelo tenía un olivo en el patio. Uno solo, viejo, torcido, con el tronco tan grueso que no podías rodearlo con los brazos. Cada otoño lo cosechaban a mano, cada aceituna, una por una. Y ese aceite era oro líquido en la cocina de la abuela. Todo se cocinaba con él, todo se aderezaba con él. Hoy sabemos por qué. El aceite de oliva virgen extra contiene oleocantal, un compuesto que actúa de manera similar al ibuprofeno. Reduce la inflamación, protege el corazón. Estudios publicados en revistas médicas muestran que las poblaciones mediterráneas que consumen aceite de oliva a diario tienen tasas de enfermedad cardiovascular significativamente menores que el resto del mundo. El abuelo no sabía qué era el oleocantal, pero sabía que el aceite de oliva mantenía el cuerpo fuerte. Lo sabía porque lo había visto funcionar durante 80 años de vida. Alimento número 2. La granada. Si hay una fruta que la Biblia trata con más respeto que ninguna otra, es la granada. Aparece en el Libro de los Reyes, en el Cantar de los Cantares, en el Deuteronomio. Era la fruta de la tierra prometida, la fruta de la abundancia. Y mi abuelo tenía un granado junto a la tapia del huerto. Cada otoño, cuando las granadas reventaban de maduras y se abrían solas, él las partía y se las comía directamente, con los dedos, manchándose de rojo hasta los codos. Decía que era el mejor postre del mundo. Tenía razón. La granada contiene punicaláginas y ácido elágico, 2 antioxidantes tan potentes que los investigadores llevan décadas estudiándolos. Se ha demostrado que reducen la inflamación crónica, que es la raíz de casi todas las enfermedades modernas. El cáncer, la diabetes, el Alzheimer, las enfermedades del corazón. Un estudio de la Universidad de California encontró que el zumo de granada tiene una capacidad antioxidante 3 veces superior al vino tinto
y al té verde. 3 veces. El abuelo comía granadas porque le gustaban. La ciencia ahora sabe que le estaban salvando la vida. Alimento número 3. El higo. El higo es la primera fruta que aparece mencionada en la Biblia. Fue con hojas de higuera con lo que Adán y Eva se cubrieron en el jardín del Edén. Y no es el único momento en que aparece. Aparece cuando el profeta Isaías cura a un rey enfermo con una cataplasma de higos. Aparece cuando Jesús maldice una higuera sin fruto. Los higos estaban en todas partes. Y en el huerto del abuelo también. La higuera era el árbol más grande del jardín. Daba sombra en verano y frutos en agosto que los niños comíamos directamente del árbol, con la leche blanca que gotea del tallo manchándonos los labios. Los higos secos los guardaban para el invierno, para los días en que el estómago fallaba, para los días en que el cuerpo necesitaba energía rápida y limpia. Hoy sabemos que los higos tienen uno de los contenidos más altos en fibra de todas las frutas. Alimentan las bacterias buenas del intestino. Regulan el tránsito digestivo de forma natural. Tienen calcio en cantidades similares a los lácteos. Y tienen un compuesto llamado benzaldehído, que los investigadores estudian por sus propiedades frente al crecimiento de células anómalas. La cataplasma de higos del profeta Isaías ya no suena tan descabellada. Alimento número 4. La cebolla. Los israelitas en el desierto lloraban por las cebollas de Egipto, literalmente. En el libro de los Números dicen, nos acordamos de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que comíamos en Egipto. Estaban en el desierto, sin comida, y lo que echaban de menos era eso. No el oro de Egipto, las cebollas. Eso te dice algo. El abuelo tenía cebollas en todas partes del huerto, en ristras colgadas del techo, en cestos en la despensa. La cebolla era la base de todo. Y hoy sabemos que la cebolla tiene uno de los flavonoides más importantes que existen, la quercetina. La quercetina es antihistamínica natural, antiinflamatoria, antiviral. Hay estudios que muestran su capacidad para reducir la presión arterial, para mejorar la resistencia a la insulina, para proteger las células del daño oxidativo. Todo eso en una cebolla, en algo que el abuelo sembraba en surcos, sin pensar demasiado, solo sabiendo que era necesaria. Alimento número 5. El trigo. El trigo es el alimento más mencionado en la Biblia. El pan era vida, era comunidad, era sagrado. Pero hay algo importante que entender aquí. El trigo de los tiempos bíblicos no es el trigo de hoy. No, el trigo antiguo era el escanda, el emmer, el einkorn. Granos completos, sin refinar, con toda su fibra, su germen, sus minerales. El abuelo todavía molía su propio trigo a veces, o compraba harina integral en el molino del pueblo. El pan que hacía la abuela era oscuro, denso, con corteza dura. No la masa blanca esponjosa que vendemos hoy en las panaderías. Ese pan de verdad alimentaba de otra manera. El trigo integral de grano antiguo tiene magnesio, zinc, hierro, vitaminas del grupo B y una cantidad de fibra que alimenta el microbioma intestinal de una forma que el trigo moderno refinado no puede ni imitar. Los estudios muestran que las poblaciones que comen pan integral de grano entero tienen menor incidencia de diabetes tipo 2, de enfermedad cardiovascular y de cáncer colorectal. El abuelo hacía pan porque era lo que había. Resulta que era lo que el cuerpo necesitaba. Alimento número 6. El ajo negro fermentado. Aquí está, el que prometí. Ya hablamos del ajo en el video anterior, pero hay una versión del ajo que los pueblos del Mediterráneo y del Medio Oriente
conocían desde hace siglos y que hoy está revolucionando la medicina integrativa. El ajo fermentado, el ajo negro. Cuando el ajo se fermenta durante semanas a temperatura controlada, algo extraordinario pasa. La alicina, que es el compuesto activo del ajo crudo, se transforma. Se convierte en ese alilcisteína, un compuesto mucho más estable, mucho más biodisponible, mucho más potente, y sin el olor fuerte del ajo crudo. Mi abuelo dejaba ajos enterrados en barro durante semanas, una técnica antigua que nadie le había explicado con palabras técnicas, pero que él había visto hacer a su padre. Hoy, los estudios muestran que el ajo negro tiene hasta 2 veces más antioxidantes que el ajo crudo. Tiene propiedades antiinflamatorias, cardioprotectoras y neuroprotectoras que los científicos llevan años documentando. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que el ajo negro reduce significativamente los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en sangre. Mi abuelo solo sabía que quien comía ajo vivía más. La ciencia le está dando la razón. Alimento número 7. Las lentejas. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso está en el Génesis. Un hombre cambió su herencia entera por ese plato. ¿Exagerado? Puede, pero también te dice algo sobre lo que valían las lentejas en el mundo antiguo. Eran tan preciadas que un hombre las consideró suficiente razón para tomar una decisión que cambió su vida para siempre. El abuelo sembraba lentejas en los bordes del huerto, plantas bajas, discretas, que no ocupaban mucho espacio, pero que daban una cosecha generosa cada año. Y en invierno, el potaje de lentejas con verduras del huerto era la comida más habitual de la semana. Hoy sabemos que las lentejas son una de las fuentes más completas de proteína vegetal que existen. Tienen hierro, folato, magnesio, potasio. Tienen un índice glucémico muy bajo, lo que significa que no disparan el azúcar en sangre como el pan blanco o el arroz refinado. Alimentan las bacterias beneficiosas del intestino de forma similar a un prebiótico de alta gama. Y tienen isoflavonas, compuestos que los investigadores estudian por su papel protector frente a ciertos tipos de cáncer hormonal. Todo eso en un plato de lentejas, el mismo que Esaú eligió por encima de su herencia. Quizás no era tan mala decisión. Alimento número 8. La miel tierra que emana leche y miel. Esa es la descripción de la tierra prometida en el libro del Éxodo. No oro, no plata, leche y miel. La miel era el dulce del mundo antiguo, el edulcorante, el conservante, el medicamento. Y en el huerto del abuelo había colmenas, 3 colmenas de madera pintadas de blanco, al fondo del jardín, junto a los lavandas y las flores silvestres. La miel que producían era oscura, casi negra, con un sabor intenso que no tiene nada que ver con la miel clara de supermercado. Era miel cruda, sin filtrar, sin pasteurizar, llena de vida. Hoy sabemos que la miel cruda es una de las sustancias con mayor actividad antibacteriana que existe en la naturaleza. Contiene peróxido de hidrógeno, defensina 1 y ácidos orgánicos que crean un entorno en el que las bacterias no pueden sobrevivir. El ejército de Alejandro Magno preservaba a sus muertos en miel para transportarlos durante las campañas militares. Los médicos del antiguo Egipto la usaban para curar heridas infectadas hace 4000 años. Y hoy, hospitales modernos están usando miel medicinal para tratar heridas que los antibióticos convencionales no pueden curar. El círculo se cierra. El abuelo ponía miel en las heridas, en las tostadas y en el té. La ciencia
Tardó miles de años en entender por qué funcionaba, pero al final lo entendió. Y aquí llegamos al final. Pero antes de que te vayas, necesito que te lleves algo. No son solo 8 alimentos, es una forma de ver el mundo. Los abuelos del campo no tenían laboratorios, no tenían microscopios ni estudios clínicos. Tenían algo mejor. Tenían tiempo, generaciones y generaciones de observación, de ver qué pasaba cuando la gente comía de cierta manera, de notar quién enfermaba y quién no, de aprender de los errores y de los aciertos durante miles de años. Y dejaron ese conocimiento escrito, en libros, en tradiciones, en el huerto de tu abuelo. El problema es que dejamos de escuchar. Empezamos a creer que nuevo significaba mejor, que una pastilla era más poderosa que una planta, que un alimento procesado en una fábrica era más nutritivo que uno sacado de la tierra esa misma mañana. Y nos equivocamos. La buena noticia es que no es tarde. Esta semana, compra aceite de oliva virgen extra de verdad. Añade lentejas 2 veces a la semana. Pon un poco de miel cruda en tu té de la mañana. Planta un ajo en una maceta en tu ventana. Pasos pequeños, pero pasos de vuelta a lo que siempre funcionó. La ciencia te lo confirma. El abuelo ya lo sabía. Nos vemos en el próximo video, donde seguimos recuperando lo que casi perdemos.